Dios les bendiga, hermanos, hermanas. A Dios sea la gloria siempre. Amén. Pueden sentarse. Hoy, por la misericordia de Dios, me toca dar la exposición. Y gracias pues al hermano Abel también, que es nuestro líder que organizó. Y bueno, me tocó a mí, pues. Amén. En esta oportunidad, el mensaje le hemos puesto por título: Sigue conquistando, sigamos conquistando. El pasaje central está en Josué capítulo 1, lo anotan, no lo vamos a leer todo, pero ciertamente vamos a estar hablando de todo el pasaje. Capítulo 1, versículos del 1 al 9. Pero en particular, el versículo que sí voy a leer inmediatamente es Josué 1:9, que dice, y tómelo para usted en esta mañana: hablando Dios con toda la autoridad, todo el poder y toda la gloria que a Él le caracteriza, nos dice lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Para nosotros poder entender un poco lo que se está leyendo, lo que se está hablando en este pasaje, obviamente tenemos que leer todo el libro de Josué, pero también tenemos que leer todos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco o la Torá, pero también leer todos aquellos libros de la Biblia cuando Dios exhortaba, cuando Dios confrontaba, cuando Dios ordenaba a su pueblo, especialmente el pueblo de Israel, especialmente a sus líderes, en todo aquello que tenía que ver con conquistar. Obviamente Israel, en el contexto en que se encontraba, o el libro de Josué particularmente, estamos hablando de aquel momento en que Josué asume el liderazgo de la nación de Israel luego de haber sido el principal o uno de los principales asistentes de Moisés. Y lo que comenzó en la vida de Josué, estamos hablando 40 años después de haber salido del desierto, era un tiempo de conquista. No era un tiempo para ponerse a llorar, no era un tiempo para asustarse, no era un tiempo para, al decirlo de manera coloquial, para comerse la uña. Era un tiempo para conquistar. Algo muy interesante en la vida de Josué, que creo que es muy relevante, es aquello del nombre que él tenía. Originalmente Josué no se llamaba así, se llamaba Oseas. Y Moisés, obviamente guiado por Dios, le cambió el nombre de Oseas a Josué. Entonces hay algo muy interesante en el tema del nombre, porque Oseas significa la salvación de Dios. Sin embargo, Josué significa el Señor es la salvación. Entonces, en tanto cambiar el enfoque, Josué no era el que le iba a dar la libertad a Israel, sino el Señor a través de Josué. Y es importante tener presente que todos nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. La gloria es del Señor. El único importante en la iglesia es el Señor. Simplemente, como el Señor dijo a sus discípulos, somos siervos inútiles, porque tenemos que hacer lo que Él nos manda que hagamos. La gloria solo es para Él, los reflectores solo son para Él, el aplauso solo es para Él, la gloria solo es para el Señor. Algo importante también de Josué es que Josué fue un hombre fiel y obediente a Dios. Y también fue fiel y obediente al siervo Moisés, en el contexto muy particular de defender y proteger al pueblo de Israel. El liderazgo de Josué fundamentalmente fue ese: garantizar la supervivencia y estabilidad del pueblo de Israel. Ahora, es importante recordar, lo acabo de decir, lo voy a reiterar, que el pueblo de Israel estuvo cautivo más de 400 años en Egipto, y luego estuvieron en el desierto, y finalmente la conquista de la tierra prometida. Ahora, en Josué capítulo 1, versículos 1 al 9, hay unos aspectos que resaltan. Obviamente en el caso de Josué, pero como estamos hablando de Josué, tratemos de aplicar eso a nuestras vidas. Porque, hermanos, cada uno de nosotros tiene una tierra prometida que conquistar, si lo vemos en un sentido práctico. Algunos como esposos, otros como esposas, otros como padres, otros como ministros, otros en el campo que sea. Usted tiene algo que conquistar. Y tenga presente algo, no es algo fácil. El Señor no nos ha llamado para hacer cosas fáciles, sino para hacer cosas difíciles. Y vamos a aprender, difíciles para nosotros, pero claro que para Él no son difíciles. Pero es importante tener presente la experiencia de Josué.
algunos principios que están en Josué capítulo 1, del 1 al 9. Vamos a ver un primer principio, un primer aspecto en el versículo 9, por ejemplo, y también del 1 al 9. Y lo primero que encontramos era que Dios estaba hablando con Josué. Dios hablaba con Josué. ¿Qué vemos ahí? Que lo vital para Josué fue haber tenido comunicación con Dios. Haber tenido comunicación con Dios. Ser sensibles a la voz de Dios. ¿Y cuál es la fuente para nosotros de la voz de Dios? La palabra. Es la Biblia. Por ende es necesario que nosotros, si queremos escuchar a Dios, tenemos que leer la Biblia todos los días, estudiarla todos los días. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y el Espíritu Santo le va a llevar a usted a comprender esa verdad. Es muy bueno escuchar los mensajes del domingo, es bueno, pero hermano, yo tengo una responsabilidad y una necesidad de escuchar a Dios. Y la única y mejor forma es que usted lo haga leyendo la palabra todos los días, estudiándola y meditando en ella. El segundo aspecto en la vida de Josué tiene que ver con una serie de aspectos que le decía el Señor a Josué que se mantuviera enfocado. Usted lo puede ver en los versículos 2, 6 al 7 y el 9. ¿Cuáles fueron estas palabras? Levántate y pasa, esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes. Hermano, este segundo aspecto es enfócate. No te enfoques en lo que diga el otro, en lo que haga el otro. Enfócate en lo que el Señor te ha llamado a hacer. Enfócate en quién tú eres en Cristo. Tú no eres lo que digan los demás que tú eres. Tú eres lo que el Señor dice que tú eres. Y esa es la única voz que tenemos que escuchar. Ahora, en esta parte del esfuérzate y sé valiente, noten que son 3 veces que el Señor le dice eso a Josué. Apliquemos esto en nuestras vidas. Hermano, esfuérzate y sé valiente en ser un buen esposo, en ser una buena esposa, en ser una buena madre, un buen padre, un buen lo que sea. Esfuérzate y sé valiente. Esto es algo que nos habla de que es algo que va de menos a más. Cada día tenemos que ser mejores personas. No podemos agarrarnos de una excusa de que no, pero no, hermano. Si usted cree en un Dios poderoso, en su vida tiene que haber resultados poderosos. El Señor no nos ha llamado a vivir una vida de mediocridad espiritual. Tenemos que ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Entonces el Señor está diciendo, esfuérzate y sé valiente. No se nos olvide. Porque en el caso de Josué, lo que tenía por delante no era un chiste, hermano. Gloria a Dios nosotros que tenemos que de repente administrar pocas cosas. Pero Josué tenía que liderar una nación de varios miles de personas. Hay quienes hablan de 600,000, otros hablan de 3 millones. En fin, liderar una nación de tantas personas en el desierto no era cosa fácil. Por ende, si Josué lo pudo lograr, usted lo puede lograr. Usted no tiene que liderar 600,000 personas, ni mucho menos resolver los problemas tiempo de juzgado de paz, ni nada de eso. Usted tiene una responsabilidad, cúmplala. No hay excusas, hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros para darnos la victoria y nos está diciendo en esta oportunidad, levántate, esfuérzate y sé muy valiente. El siguiente aspecto de Josué 1, usted lo puede ver en los versículos 2 al 5 y vemos unas promesas. La parte de las promesas, cuando nosotros hablamos de promesas de Dios, son cosas que Dios dice que en tu vida van a ocurrir. No importa lo que diga el diablo, no importa lo que diga el vecino, la vecina, no importa lo que diga nadie. Dios te prometió algo, lo va a cumplir. En el tiempo que Él decida, cuando Él quiera, pero lo va a cumplir. Ahora, en el caso de Josué, recordemos, en el contexto que estamos hablando, ciertamente es la conquista de la tierra prometida, que eso ocurrió hace varios siglos atrás.
y hoy por hoy Israel ya por casi 50 años está ocupando su territorio en lo que es la tierra conocida anteriormente como la tierra de Canaán. Ahora, en ese momento Dios le hizo promesas sobre cosas físicas, materiales, terrenales que iban a ocurrir. Conquistarían una tierra, nadie les haría frente, Dios estaría con ellos, es cierto. Pero de estos aspectos como promesa, veo que el más importante es la presencia de Dios. A Dios nos va a bendecir, amén. Pero ¿de qué nos sirve ser bendecidos materialmente si la presencia de Dios no habita en nosotros? Entonces, aquí estamos viendo, tanto en este pasaje como en el resto de la Biblia, el orden correcto, la presencia de Dios. Y me acuerdo bien cuando Dios llamó, bueno, lo leí, no es que estuve ahí, ni siquiera mi abuela estuvo ahí, ni nadie de eso, pero lo leí en la Biblia. Cuando Moisés, el Señor lo llamó y le dijo: Moisés, si tú no vas conmigo, yo no tengo nada que hacer en Egipto. Y el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y aquí recordamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice: yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El tesoro más grande que tenemos es la presencia del Señor. Eso es lo más importante. Todo lo demás es añadidura. El cuarto aspecto, en Josué 1, del 1 al 9, vemos una serie de obligaciones, deberes, responsabilidades que Josué tenía que cumplir. Claro que ciertamente era el deber de él como el caudillo, como el líder, como el gobernante de Israel en ese momento. Pero había algo importante para Josué de parte de Dios, y era cumplir, ¿qué cosa? La ley de Moisés. Hermano, no hay deber más grande, más relevante y más importante para la vida de un creyente que no sea leer, estudiar, comprender y poner en práctica la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser cristianos que de tiempo en tiempo estamos diciendo: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hermano, el que habla así es porque no está leyendo la Biblia. El que habla de esa manera es porque no está estudiando la Biblia. Entonces, la responsabilidad, el deber, el llamado de Dios era: ponte a escuchar la palabra que ya tú recibiste de parte de mi siervo Moisés. En el presente ya tenemos la Biblia, gloria a Dios. No tenemos que subir al Sinaí o a cualquiera de esos lugares. Dios lo ha puesto en nuestras manos. Entonces, démosle la importancia, la obligación para Josué de parte del Señor era conocer la palabra y ponerla en práctica. Y el último aspecto, para ir finalizando, tiene que ver con una consecuencia. Cuando cumples con la palabra de Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, esto me hace recordar la palabra que está en Deuteronomio capítulo 28, donde también en su momento Moisés, de parte de Dios, le hizo al pueblo de Israel las advertencias sobre las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y cuando usted lee detenidamente Deuteronomio 28, usted va a ver que más son las consecuencias por ser desobediente que por ser obediente. Ahora, hay que tener en cuenta algo, porque uno se puede preguntar: ok, si yo cumplo la voluntad de Dios, Dios me va a dar esto y lo otro. Tengamos cuidado, porque con Dios no podemos hacer cambalacho, con Dios no podemos hacer permuta. Tú tienes que obedecer, seas bendecido o no materialmente, tú tienes que obedecer. Entonces, ¿qué podemos entender por aquello de prosperar tu camino, hermano? Significa que vamos a tener la capacidad nosotros de evitar los problemas. Ejemplo bien sencillo: uno de los mandamientos dice: no robarás. ¿Cuál sería la consecuencia de robar? Que te metes en una cárcel, ¿cierto? Entonces, si yo no robo, me evito el problema de que me metan en la cárcel. El otro caso que puedo decir que sería el más relevante: ¿por qué el Señor prohíbe la impureza sexual? ¿Por qué la prohíbe? No solamente porque terminaría la persona divorciándose, sino porque te vas a evitar enfermedades venéreas. Mire lo práctico del mandamiento. El Señor te dice: no lo hagas, te vas a evitar problemas. Entonces, por ahí es que va la interpretación de este pasaje, pero también tener en cuenta en su momento, que es parte de Deuteronomio 28, que ellos iban a relacionarse con un pueblo pagano, y la palabra de Dios los iba a preservar a ellos de contaminarse. Ya para terminar, aquí hay unos pensamientos que lo tomen en cuenta. Mi hermano aquí, amigo del alma, está grabando, de repente le pagan un porcentaje por la grabación y él le va a distribuir el video.
que él es mi... No, mentira. Como tú quieras, hermano. Palabra final. Y tómelo para usted. Dios se lo dijo a Josué, te lo está diciendo aquí en esta tarde ya. Dios jamás te exige algo que no somos capaces de hacer. Como esposo, como esposa y como estudiante del IPAD. Estás aquí, créele a Dios que puedes continuar hasta que te gradúes. Gloria a Dios. Aunque nos cueste, te lo vamos a lograr. Dios nos da mandamientos y exige obediencia. No debemos poner excusas. Dios provee recursos, capacidades y el deseo de hacer su voluntad. El Señor te dice, ve y haz esto, pero también te dice, yo te acompaño. No hay gigante que tú no puedas vencer, porque contigo está el gigante más grande. Y siempre David le gana a Goliat. Siempre David le gana a Goliat. Jamás vamos a estar solos. Pon tus ojos en el Señor. Nuestra carrera no es en solitario. Estamos un grupo aquí, ¿verdad? Un grupo, estamos juntos. Este es un momento no solamente para cumplir requisitos que después nos regañan si no lo hacemos, sino porque nos necesitamos. El fuego que cada uno de ustedes tiene, cada uno de nosotros lo necesita. Pongámonos en el Señor. Contamos con la misericordia de Dios. El Señor siempre nos da la salida, siempre nos da la respuesta. El Señor nos prometió una vida sin aflicción, pero sí nos prometió que estaría con nosotros. Y un pasaje que nos puede ayudar para ir terminando es Romanos 8. Lean Romanos 8, cuando el Señor dice en los versículos que Él estaría con nosotros. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ende, nosotros tenemos que aprender, a pesar de los problemas, confiar en que el Señor está con nosotros y nos va a dar la salida. Él es nuestro proveedor. Recuerden, y ahora sí, el énfasis de todo es: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dios está con nosotros. Atrévete a atreverte. Atrévete a atreverte. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosa oportunidad en que hemos podido estar juntos como hermanos, amigos y compañeros en esta capilla. Señor, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos lleve hacia esa verdad que está en ti, que eres tú, y que podamos ser esforzados y valientes, Señor. Ayúdanos en este tiempo como estudiantes del IPAD, pero en todas nuestras responsabilidades, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, donde sea. Señor, necesitamos cumplir tu misión y necesitamos que tú nos ayudes. Gracias porque tú estás con nosotros, cual poderoso gigante, y tu presencia nos da descanso. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén. Bueno, despedidos, hermano. Amén. Esto te doy a ti. El muchacho está por ahí. ¿Cuánto me va a cobrar de ATS? Es más, tú me tienes que pagar, no me tienes. ¿Lo pasa ahí? ¿Lo pusiste ahí? No, pero ya voy a seleccionar. Sí, después. Un abrazo. Ya la vida. Pero tú sabes lo pero que lo grabe, hermano. Dios te bendiga. Que lo grabe, hermano. No te vayas. Nos vemos, hermano. No te vayas. Es que lo que pasa es que el sábado que pasó no puede venir por la vida.